Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, hicimos un par de clases de motivación de curso y continuamos un poco explicando qué eran las señales como una interpretación diferente de las funciones que acarrean información. Analizamos el mundo o el espacio o el universo de señales y de ese espacio vimos cuáles eran las fáciles, cuáles eran las difíciles y vimos también que eran un porcentaje chiquito de todas, ¿no? Entonces después, y vimos propiedades. Las propiedades, recuerden, es una herramienta para nosotros que nos permite cortar el espacio en pedacitos y decir, las que cumplen todas estas propiedades son las lindas o las fáciles y las que cumplen menos son las difíciles. La clase pasada hicimos lo mismo con los sistemas, ¿no? Empezamos a ver sistemas, vimos las propiedades y vimos cómo se clasificaban. Y hoy nos vamos a zambullir directo en una clase de sistemas, que son los sistemas lineales invariantes del tiempo, que de alguna manera son los que llevan a que pase esa casualidad, entre comillas, que vimos el otro día, y es que todos terminaban ecuaciones del mismo tipo. ¿No? Todos terminaban ecuaciones del mismo tipo porque todos eran de esta categoría, no los elegía al azar. Si hubiera elegido diferente, hubiera llegado probablemente a cosas bastante diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a retomar ahí. ¿Ven bien el tamaño de la presentación? Entonces, de todas las propiedades que vimos, me voy a centrar en solo dos. ¿Ah? Linealidad, o sea, la de linealidad quiere decir que puedo separar lineales y no lineales, e invariancia en el tiempo, ¿no? Hay invariantes en el tiempo y variantes en el tiempo. ¿Tá? Recuerdo, invariancia en el tiempo es, si tenía una respuesta a una cierta señal, esa regla de tres que les dije, ¿no? Tengo una señal y su salida. Luego, pongo la misma señal, pero corrida. Si es invariante de tiempo, debo observar la misma señal, también corrida. Misma forma, solo que corrida. ¿Ah? Entonces, esta clase le vamos a llamar, como dijimos, sistemas lineales invariantes de tiempo o SLITs, por su abreviatura. ¿Está? Entonces, los SLITs tienen dos propiedades, o dos cosas importantes. La primera, o tres, si quieren. La primera son fáciles, entre comillas. ¿Ah? Pero como les dije el otro día, si bien son fáciles, tienen una gran cantidad de aplicaciones. O sea, no son tan fáciles que se vuelven irrealistas o demasiado de juguete. ¿Ah? Entonces, tienen un lindo balance entre la facilidad de tratarlos y la aplicabilidad, que siempre es un compromiso. Si uno hace un modelo demasiado sencillo, usualmente no sirve para nada. ¿No? Si hace un modelo demasiado complicado, es muy preciso, pero difícil de, de trabajar. ¿Tá? Entonces, y lo que vamos a llegar es una cosa muy importante, y es que nos va a permitir hacer lo siguiente. Si agarramos uno de estos sistemas SLIT y calculamos la respuesta al impulso, vamos a ver ahora un ratito qué es la respuesta al impulso, pero esencialmente le metemos un impulso al sistema y veo que da. Una vez que hice eso, y recuerden que ahora en nuestra jerga, ver qué da es resolver una ecuación diferencial, o sea que le meto un impulso, resuelvo una ecuación diferencial y veo que me da. Una vez que me da, usando eso voy a poder calcular, usando esa salida la voy a poder reciclar para calcular todas las otras salidas que quiera, todas, sin resolver nunca más la ecuación diferencial. Entonces acá vamos a subir de nivel en cuanto a ecuaciones diferenciales. ¿Ah? Vamos a tener una manera mucho más fácil de calcular que tener que resolver la ecuación. ¿Ah? Esa es la potencia y esta es la primera gran herramienta del curso. ¿Ah? Lo anterior fue reinterpretar la matemática y aprender, bueno, cierto, cómo derivar cosas discontinuas, pero eso sirve para este curso y para muchos otros de muchas disciplinas. Pero esto es bien específico de señal y sistemas, la primera gran herramienta que tenemos. Entonces, este análisis o esta utilidad de la respuesta al impulso se basa en dos cuestiones. Primero, en esta cuestión que yo le voy a llamar descomposición, ¿ah? Que es esa expresión que está acá. Es decir, que si tengo una señal cualquiera, la puedo escribir como una combinación lineal de deltas. ¿Ah? Entonces, para aterrizar un poco eso, voy a hacer acá
un ejemplito. ¿Ah? Entonces, vamos a un ejemplo bien sencillo. Obviamente esto no es una demostración, ¿no? Lo voy a mostrar en un caso particular, pero creo que les va a dar bien la idea. Así que imaginemos un eje de tiempo acá. Bueno, no sé si lo dije, pero toda esta presentación que voy a hacer la voy a hacer en tiempo discreto. ¿Ah? Por esa comodidad que les dije que a veces hay temas que son más fáciles presentarlos en tiempo discreto y otros en tiempo continuo. Según me convenga voy a empezar con uno u otro. En este caso es más fácil en tiempo discreto. Entonces vamos a asumir una señal x de n, donde es como una especie de rampa descendente, ¿no? Recuerden, las discretas se representan solo con las pelotitas, no le ponemos nunca, a menos que sepamos lo que estamos haciendo, no le ponemos una recta. Y a veces para ver mejor el comportamiento le ponemos los palitos, ¿no? Entonces, esencialmente, eso tiene solo 3 valores diferentes de 0, ¿no? Así. Entonces, vamos a poner el título acá, me olvidé, descomposición. ¿Ah? Entonces, yo voy a hacer la siguiente observación. Fíjense que yo podría tomarme una señal así. Voy a hacer las trampas, que me divierte mucho. Bueno, me traje el 0, me aseguro ese 0. ¿Ah? Entonces, bueno, no molesta. Bueno, entonces voy a mirar esto. Acá en este primer eje voy a tomar una señal que es así. Ahí de vuelta, no lo voy a aclarar cada vez. ¿Tá? Una vez más. En general, pasado cierto punto, voy a dibujar solo los elementos diferentes de 0. ¿Tá? El resto son 0. No voy a poner cada vez todas las pelotitas. Entonces, bueno, me olvidé, perdón. Me olvidé con los tamaños, ¿no? Esta escala, esto. Así que esto es 3, 2 y 1. O sea que este es el 3. ¿Ah? Entonces, yo lo que digo es, en realidad, si yo miro la señal de arriba, yo me podría armar la señal de arriba como la composición de ese palito, o sea, una señal, vamos a llamarle x1, esta que está acá arriba, formada por un solo palito para un 0, más una señal x2, que fuera otro palito para un 1, ¿no? Esta le vamos a llamar x2. ¿Sí? Más una señal x3 de n, donde el único que tengo acá es este, ¿no? Entonces está claro que esto, como tienen, y esto ya lo dije varias veces, pero voy a insistir con esto, como tienen soporte disjunto, es decir, estas 3 señales, ninguna es 0 en el mismo, distinta de 0 en el mismo lugar, ¿no? O sea, donde una es distinta de 0, el resto no. O sea que cuando la sumo, no se interfieren, digamos. ¿Ah? O sea que si yo me pongo un signo gigante acá de suma, y sumo esas 3, puedo obtenerla de arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer acá, rapidito, 1, esta va a ser la 1, esta va a ser la 2, y esta va a ser la 3. ¿Ah? Entonces, ¿cómo escribo la 1? ¿Qué les parece? Mientras voy prolijando acá el dibujo. Sería como un impulso de amplitud 3 centrado en el 0. Bueno,
¿Cómo lo escribo? X1 de n igual, ¿cómo se llama el impulso? El delta, Delta. y en este caso va a valer 3 cuando n es 0. Pero sí, está bien. Voy a hacerlo y lo voy a No borrar. sé si era eso. Puedo hacer esto. Pero, ¿no sería 3 por delta? Bueno, a eso es a lo que estaba queriendo llegar. ¿Está? Puedo hacer esto. Yo les dije que no me gustan las funciones partidas. Ahora que tenemos la delta y el escalón, deberíamos poder escribir todo siempre como combinación de esas cosas. Entonces, puedo escribirlo así como lo escribí, o sabiendo que la delta hace eso, puedo decir, bueno, primero pongo la delta para ver dónde es distinto de 0, pero esto tiene amplitud 1. Para que tenga amplitud 3, como decía Manuel, lo multiplico por 3. ¿Ah? Esa sería la lógica. ¿Está? De paso, vuelvo a refrescar nombres. Eso es. Estoy haciendo variantes de la delta. Eso no es la delta, ¿no? X1 no es la delta. Es la delta pasada por una transformación de la variable dependiente. O sea, modifiqué la amplitud, ¿no? Bueno, 2. Y con eso podés ir haciendo todas. O sea, solo correrlo en el tiempo. O sea, Bueno, n-1, n-2. claro. Entonces, esto lo tengo que correr un lugar para la derecha. Recuerden que la corrida en el tiempo, el signo es al revés, ¿no? Si yo le resto, corre para la derecha. Entonces esto es delta de n-1. Y después le acomodamos la amplitud, ¿no? Si tiene que tener amplitud 2, como la delta tiene 1, le pongo un 2. Y así seguimos, ¿no? No es ningún misterio esto. Este es, bueno, este no, le dejo el 1 así por completitud, pero en realidad no hace falta. ¿Ah? Entonces, sumo, me faltó el 3, sumo mis tres componentes, y tengo una x de n, que es 3 por delta de n menos 1, de n, más 2 por delta de n menos 1, más delta de n menos 2. ¿Ah? Esto es un ejemplo, no demuestra nada, pero créanme que es muy fácil ver que en general esto que puse acá a la izquierda se cumple, ¿no? Entonces, pues yo hoy voy a hacer alguna demostración, pero mayormente en este curso no vamos a hacer demostraciones formales. A veces hacemos lo que yo le llamo mostraciones, ¿no? Algún ejemplo capaz como este, de dimensión reducida para mostrar que es viable lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Primer principio fundamental, descomposición. Cualquier señal la puedo descomponer como suma de delta. ¿Está? Este es el primer ingrediente que necesito para fabricar lo que quiero hacer. ¿Está? Antes de seguir adelante, quiero hacerles un comentario sobre esto. Que alguna cosa se pueda, no quiere decir que sea del todo útil en la práctica. Hay diferentes utilidades. Hay utilidades teóricas y utilidades prácticas. Entonces, acá hay una rampita que tiene, baja en 3, ¿no? Pero imagínense que tuviera ancho 100, ¿no? Me quedan 100 términos. ¿Tá? Cuando yo podría escribirlo quizás de una manera mucho más fácil, ¿no? Digo, si es una recta, hicimos como la vez pasada, ¿se acuerdan que habíamos hecho U de n por n? Y entonces me queda la recta. Acá sería una recta con n negativo. ¿Tá? Sería 3 menos n, ¿no? No. 3, sí. 3 menos n. ¿Tá? Entonces, si yo lo escribo como 3 menos n, queda compactito. ¿Tá? Entonces, no quiere decir esto que esta sea la mejor representación y la más económica para usar en la práctica. Al contrario, con una señal de verdad va a ser engorroso, porque nunca vamos a tener una señal de 4 muestras. En general vamos a tener señales cientos de miles de muestras. Hago esa aclaración nomás, pero para las deducciones que vamos a hacer sí no es importante. Entonces, puedo hacer una combinación de impulsos escalados, ¿no? Le subo y bajo la amplitud, y retardados, ¿no? Los muevo de lugar. Con eso fabrico cualquier señal que quiera. Y tengo que poner una suma infinita
simplemente porque, bueno, mi señal puede ser infinita, puede tener infinitos términos. ¿Está? Bueno, entonces, si uso esta expresión que acabo de llegar, ¿está? Y x de n es la entrada de un sistema, y acá le llamé t, van a ver que a veces cambio brevemente la notación entre s y t, pero es la misma idea, ¿no? Y es t de x, pero donde está x puse esta expresión que tengo antes. ¿Está? Entonces, estas son las primeras cuentas formales que vamos a hacer con sistema, que voy a tener algunos cuidados. Para nosotros, como les dije, ¿no? Los vectores, ¿tá? Son las señales, lo que depende de n. Todo lo que no dependa de n es una constante. ¿Tá? Entonces, mirado de esa forma, acá estoy haciendo una transformación de una suma de algo que no depende de n por delta de n. Acá las señales son las deltas. ¿Tá? Piénsenlo acá, ¿no? Tengo las deltas multiplicadas por números. Simplemente esto, por comodidad, los números están escritos con un índice k, pero son números, no son funciones. ¿Tá? Entonces, ahora es donde empiezo. Hasta ahora no usé para nada ninguna propiedad del sistema, simplemente esto es una cosa genérica. Pero ahora es donde entra el hecho que sean lineales invariantes en el tiempo. Porque si es lineal, ¿tá? La linealidad me dice que la salida de una combinación lineal es la combinación lineal de las salidas. Eso matemáticamente se expresa así. Esto es la transformación de toda la combinación lineal. Y esto es primero la combinación lineal de cada transformación individual. ¿Tá? Y meto la t bien para adentro, porque de vuelta, estos son números, ¿no? No son funciones. ¿Tá? Entonces me queda una combinación lineal de la respuesta a cada una de estas deltas retardadas. ¿Tá? Entonces ya estoy empezando a aprovechar un poco, porque digo, tenía una señal cualquiera, pero ahora ya la puedo reducir a la salida a un montón de deltas retardadas. ¿Tá? Entonces, permítanme llamarle h sub k, ¿tá? Que es la respuesta a la késima delta, ¿no? O sea que h... Perdón. Sí, está bien. Tengo que tener cuidado de no confundir acá, porque puede que me haya quedado... Acá la notación no me quedó exacta. H0 es delta 0, ¿no? Acá me quedó corrido un lugar, si quieren. ¿Está? Pero bueno, H0 es la delta normal, porque es k igual 0. H1 es la delta corrida de un lugar y así. ¿Está? Son las salidas correspondientes a cada una de las deltas. Entonces, para simplificar, esto es para simplificar la notación simplemente, ¿verdad? Entonces, digo que la salida total va a ser la combinación lineal de cada una de las respuestas a cada una de esas deltas. ¿Está? O sea que tengo, en principio acá, hasta este punto tengo infinitas respuestas al impulso, o sea, respuestas a la delta. ¿Está? Y para eso usé la linealidad. Bien. Ahora bien, si además el sistema es invariante del tiempo, quiere decir que no necesito calcular esas infinitas h sub k. ¿Ah? Porque en realidad no son infinitas señales diferentes. Son la misma corrida. Entonces, si la puedo calcular a una, las puedo calcular a todas las salidas. Entonces, en realidad, si sé que h de n es la respuesta a la primera delta, a la delta sin retardar, ¿ah? La respuesta a la delta retardada va a ser esa h retardada también. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Disculpa, ¿puedes volver a la anterior un segundo? Sí, claro. Está, pasa nada más, gracias. Bien, de nada. ¿Ah? Entonces, ahora sé que estas, en principio, estas infinitas h podrían haber sido distintas. En un sistema común van a ser distintas. Yo meto una delta en cero, el sistema me puede dar un seno. Y meto una delta corrida en un lugar y me puede dar un coseno. Puede cambiar completamente en un sistema normal. Pero en estos no. En estos me va a dar la misma salida movida para atrás.
Entonces, si junto esas dos cosas, en la ecuación anterior puedo poner que es una combinación lineal de H retardadas. Perdón. ¿Está? Entonces, esto, si bien parece un poco abstracto y complejo, en realidad es bastante sencillo, porque significa que yo, como le dije antes, piénsenlo siempre en la práctica, ¿no? ¿Ah? Agarro la cajita esa negra del sistema que quiero saber que tiene adentro, le meto una entrada, que es la delta, mido la salida con el osciloscopio. Una vez que la medí, quiero saber otras salidas a otras señales cualquiera, ¿ah? Hago esto. Pero la H ya no tengo que saber cuál es, ya la tengo. No tengo que resolver otra vez la ecuación. ¿Está? Entonces, este es un resultado muy importante. Muy importante. ¿Está? Primero, porque dice que el sistema, antes se acuerdan que el sistema era una caja con una S, no sabíamos qué era, qué operación matemática hacía. Ahora estamos llegando a una conclusión, ¿va? Y es que un sistema lineal invariante del tiempo queda completamente caracterizado por la respuesta al impulso. ¿Tá? Y esto de completamente caracterizado es un concepto que vamos a insistir hasta el aburrimiento. ¿Tá? O sea, si tenía alguna manera de representar el sistema, por ejemplo, y igual 2x, esa ecuación que tenía antes, eso caracteriza completamente el sistema. ¿Por qué? Porque dado una x cualquiera, puedo calcular la salida usando esa ecuación. Esto me da una representación alternativa del sistema. ¿Tá? Y lo que me dice es que esa representación alternativa es igual de buena que la ecuación original. O sea, puedo tirar, en otras palabras, puedo tirar la ecuación diferencial si quiero, y me quedo con la h, y voy a poder hacer todo lo mismo. Exactamente todo lo mismo. Y eso es muy importante. ¿Tá? Y además, más todavía, como puedo hacer lo mismo, puedo en particular calcular las salidas. O sea que una vez que calculé la respuesta al impulso, esa sí no me voy a escapar, voy a tener que resolver la ecuación diferencial. Además, tiene la ventaja que el impulso no es cualquier función, es una función fácil, ¿no? Es un únito o ceros. Resolver una ecuación, lo vamos a hacer un rato, con esa entrada es mucho más fácil que una entrada cualquiera. Entonces, resolviendo un caso fácil, después puedo calcular todas las salidas. ¿Está? ¿Queda claro? Entonces, esto que llegamos acá, esta ecuación 2, se llama convolución. ¿Está? Es una operación nueva, matemática, entre señales. ¿Está? Es como una especie de producto. Y lo vamos a anotar con este asterisco. ¿Está? Y como cualquier operación, ¿está? Si bien es una operación compleja, ¿no? Porque implica una suma infinita, una serie, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en muchos casos, con esta notación vamos a poder operar directo, ¿tá? Sin tener que llegar a la serie. Entonces eso nos va a dar una herramienta muy potente para hacer cuentas. ¿Tá? Y además, vamos a ver que además es bastante interesante porque se comporta como un producto, ¿tá? En cuanto a las propiedades que tiene. ¿Tá? Y vamos a hacer un poco también, me adelanto un poco, pero vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos cuando hablamos de esos ejemplos muy sencillos de los números enteros. Dijimos, bueno, ¿cómo se escribe una operación? La suma de enteros, ¿cómo es? ¿Es conmutativa? ¿Es asociativa? A ustedes les habrá parecido trivial, porque ustedes nacieron sabiendo que la suma, se olvidaron cuando aprendieron que la suma era conmutativa. Pero ahora que se enfrentan a una operación que nunca vieron, bueno, ¿por qué tiene que ser conmutativo? ¿Por qué tiene que ser asociativo? No sé, no sabemos, tenemos que averiguarlo. ¿Está? ¿Está claro hasta acá? Yo tengo una pregunta en cuanto a la anotación de las fórmulas. En la ecuación 2 se cambió por h de n menos k, digamos, que usamos la invarianza en el tiempo, ¿no? ¿Por qué en la ecuación de abajo queda como todo por n, de n, digamos? ¿Dónde? Ahí, en la última ecuación, en el último renglón. Eso es una excelente pregunta. Porque, miralo acá. Acá te vas a dar cuenta clarito. Fíjate que en la suma, en la expresión de x acá, no hay ninguna variable. La única variable es n. ¿Ah? La k es una variable auxiliar que me permite expresar esto.
Pero no es que, que el resultado sea función de n. ¿Lográs ver lo que te digo? Sí, más o menos me das una idea, pero O sea, no sé. lo que estoy diciendo es que de alguna manera el k igual 0 es este, k igual 1 es este, k igual 2 es este. ¿Tá? Es una manera compacta de escribir esta suma. Es como, ¿sabes cómo? Que es lo mismo que las variables de integración. ¿Viste que cuando vos integrás, la variable de integración desaparece después de la integral? Sería, a ver, Sí. para improvisar un ejemplo acá, sería una cosa así, ¿no? A ver, si yo tengo, pensemos esto, el integral entre menos infinito, no, vamos a hacerlo más fácil, entre 0 y 1 de x por e a la i, de i, ¿no? Si haces esa integral, eso no es una función de i, es solo una función de x, ¿no? Como una función de x. Y claro, si yo hago esta integral, entonces, ¿viste? Los integrales dobles se hacen Ah, ¿cómo que te queda? Vos decís el Claro. resultado, sí, sí. Es que, claro, el total es una función exactamente. O sea, Ta, si ta. yo integro, bueno, puse un ejemplo muy choto, ¿no? Pero esto es e a la i Sí, sí, sí. evaluado, ¿tá? Entonces, al final me queda x, ¿no? Lo que te digo que es una función de x, porque la variable de integración desaparece luego de resolver la integral. Claro. Esta es la misma idea, ¿no? La variable de suma, k auxiliar, desaparece después de hacer la suma. ¿Tá? Ah. Y acá lo ves clarito porque no hay ninguna variable, digamos. Si yo pudiera, lo que pasa es que es muy tedioso desarrollar esa suma infinita, pero la puedo desarrollar con puntos suspensivos y no habría ninguna otra variable que la n. Por eso se pone x de n. H de n. ¿Ah? Bien. Buena pregunta. Esto confunde bastante al principio. Bueno, sigo. Entonces, este producto, y le vamos a llamar producto convolución a secas. ¿No? Entonces, ahora vamos a tratar de interpretarla, porque es una operación complicada, ¿no? Y como es una operación complicada, es lo mismo que cuando quisimos hacer productos escalares de funciones, ¿no? Al principio era un poco... Después le empezamos a encontrar la vuelta, pero al principio era medio complejo pensar en términos de qué son dos funciones perpendiculares. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿ah? Entonces, para pensar en eso, vamos a hacer esto mismo que tengo acá a la derecha, ¿no? Vamos a suponer que tengo muchas funciones x sub k, estas, ¿no? x1, x2, x3. ¿Ah? De vuelta, discúlpenme la corrida de índices, ¿no? Esta sería la x0. ¿Está? Entonces, me voy a quedar con una por ahora. ¿Está? xk, esta, la 2. Que no cuesta nada. Para hacerlo bien, esta sería la... Después esto no hace falta que lo cambien, es para no tener que aclararlo cada vez, ¿no? Ahí se nota clarito que x2 es el de n-2, ¿no? Y acá hago lo mismo, ¿no? 1, 2, 1, 0. ¿Está? Bueno. Entonces tengo esta decomposición. ¿Está? Entonces yo puedo decir, mi entrada es una suma de esas x sub k. ¿Está? Entonces en realidad puedo pensar que la salida, ¿está? Es una combinación de estas. Puedo decir que la salida total es la salida correspondiente a cada una de estas x parciales. ¿Sí? Esto no estoy diciendo nada nuevo, le estoy poniendo nombre, que no le había puesto. Le llamo I sub k a la salida a cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es eso que tengo a la derecha, ¿no? Calculo la salida a cada uno de los componentes y después lo sumo. Entonces vamos a hacer un ejemplito más visual. ¿Ah?
Entonces, en este ejemplito acá, lo que tengo es lo siguiente. Tengo esta señal que tiene 3 elementos, ¿no? Acá el menos 2 vale 0,8, acá vale 1 y acá vale menos 0,6. Esta es la X, ¿no? Entonces hago el mismo proceso que hice acá a la derecha. Descompongo, ¿no? Me quedo con este palito, con este palito y con este palito. 3 casilleros, ¿no? Para cada palito voy a calcular su salida. Pero primero, antes de calcular nada, voy a calcular salida a la delta. ¿Ah? Entonces, supónganse, esto es un ejemplo, que la salida a la delta da este triángulo. ¿Ah? A la delta en 0 con amplitud 1. ¿Ah? Entonces, haciendo esta especie de regla de 3, si ahora se me presenta una delta en menos 2 con amplitud 0,8, ¿qué salida tengo que dar? Y bueno, tengo que agarrar lo que tenía acá, correrlo 2 lugares para atrás y aplastarlo hasta 0,8. ¿Sí? Y esta entonces es la Y, si esta es la X menos 2, esta es la Y menos 2. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Entendieron? ¿Ah? Entonces, primero, por supuesto, les omití una parte complicada que es cómo se calcula esto, ¿no? Pero vamos por partes. Suponiendo que tengo esto, lo mismo, ¿no? Este justo, casualidad, tengo la delta en el origen, entonces le toca la H solita. Y acá tengo la delta dada vuelta para abajo, parada en la posición 5 y con la amplitud un poco achicada. ¿Ah? Entonces, la llevo hasta el 5, la doy vuelta y la achico. Y después, ¿qué hago? Las pongo todas en fila y las sumo. Entonces me da algo más o menos con esta pinta. ¿Sí? Entonces, esta es una interpretación que ayuda a entender cómo funciona la convolución. De vuelta, caso sencillo, ¿no? Tengo 3 deltas a la entrada. Pero ¿qué pasa si tengo infinitas? Esta cuenta, no puedo hacerla así, porque digo, no me da el cuaderno para hacer. Aparte, piensen que cada una de estas, a su vez, es infinita, ¿no? Tengo tengo infinitos términos para sumar, que cada uno es infinito. O sea, es una cosa bastante compleja de calcular. Entonces, ahora vamos a ver una manera de hacerlo en la práctica. ¿Ah? Bien. Entonces, volvamos a la expresión de la convolución, misma de antes. ¿Cómo hacemos para calcular la muestra enésima de la salida? Entonces, voy a volver un segundo para atrás. Lo que estoy queriendo hacer acá es esto. Acá, ¿qué hice? Agarré cada entrada, cada pedazo de la entrada, mejor dicho, y le calculé su salida correspondiente, entera. Todos los n's, desde n menos infinito a infinito. Agarré el otro pedazo de la entrada y calculé todos los infinitos valores de la salida correspondiente. Y después los sumé todos. ¿Tá? O sea que acá, de alguna manera, para simplificar el problema, elegí hacer una cosa primero y otra después. Es decir, corté la X en pedazos y las Y's las calculé enteras. Así lo hice ahora, ¿no? O sea, para cada pedacito de la X le corresponde, perdón, para cada pedacito de la X le corresponde una Y infinita. ¿Está bien? Y ahora voy a hacer exactamente lo contrario. En vez de calcular todos los tiempos, de alguna manera, para un tiempo de la entrada, a ver si puedo explicarles esto de manera sencilla, calculé todos los tiempos de la salida, ¿no? Eso fue lo que hice. Entonces ahora voy a hacer exactamente al revés. En vez de calcular para una entrada, para un pedazo de la entrada, todos los tiempos de la salida, voy a hacer al revés. Voy a agarrar un tiempo de la salida, o sea, ¿está? Y voy a usar todas las entradas para calcular ese tiempo. O sea, es exactamente al revés el orden. ¿Ah? Ya lo vamos a ver. Tengan un poco de paciencia, al principio es bastante confuso, después se aclara. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer es fijar un n. ¿Está? Por ejemplo, para ponerles un ejemplo acá al costado, voy a hacer esto.
supónganse que quiero calcular el valor en 1. ¿Está? Según lo que tengo a la izquierda para calcular el valor en 1, tengo que poner n igual 1. O sea que me queda la suma desde k igual menos infinito a infinito de x de k por h de 1 menos k. ¿Sí? Lo único que hice es sustituir ahí. ¿Está? Pero acá queda evidente una cosa. En realidad, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo x sub k, o sea, una función de k y otra función de k. Que la estoy agarrando es multiplicando punto a punto y sumándolas. Eso es lo que estoy haciendo. Solo para este valor fijo de n. Pero luego si puedo repetir este proceso para la siguiente. Si quiero calcular el i de 2. ¿Está? Bueno, una pregunta. ¿Vale? ¿El x de k es la amplitud del impulso en x igual k? Sí. Ah. ¿Está? Entonces si quisiera calcular el valor 2 es así, ¿verdad? Entonces, esta interpretación de decir, fijo n, fijo un n, y lo que me queda es multiplicar dos funciones de k. ¿Está? Eso es lo que dice acá. Para eso se consideran las secuencias. Lo que pasa es que acá es más difícil ver qué es la constante y qué es la variable, ¿no? Por eso se los aterricé a poner n igual 2. ¿Está? Entonces, lo que estoy diciendo es que voy a agarrar esta y esta, las voy a multiplicar las dos, y me va a dar, y después sumar, y eso me va a dar un número. Porque si bien son dos funciones, esto es parecido al producto escalar. Agarro dos funciones, las multiplico todas, pero me terminan dando un número. Las multiplico, pero después las sumo. Y al sumarlas me da un número. ¿Está? O sea que multiplico punto a punto y sumo. Y entonces el resultado es el valor de una muestra de la salida. Muestra en general debe llamar un valor de la salida. ¿Está? Y bueno, y después repito, ¿no? Agarro esto y hago para 2, para 3, para 4, para todos los valores de n. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Y acá, en realidad esto es bastante sencillo. Van a ver. Es más difícil escribir esto y explicarlo que cuando lo vean el ejemplo. Ahora, la única precaución acá, fíjense que yo tengo que agarrar por un lado la x y por otro lado la h. ¿Está? La x es la x, no tiene misterio. Pero la h está toqueteada. ¿Está? Tiene una transformación de la variable independiente. ¿Está? Y es una transformación rara. ¿Está? Que la vamos a analizar en pedazos. Pero en principio el k tiene un menos. Cuando tenía un menos habíamos visto que eso era una inversión temporal. Y además tiene un 2 que la desplaza para el costado. Entonces es medio engorroso entender eso. ¿Está? Entonces lo que vamos a hacer ahora es esto. Interpretar un poquito cómo es la secuencia h de n menos k. ¿Está? Entonces, para eso, de vuelta, la matemática es engorrosa de seguir. Después, en el dibujo se va a ver claro. H de n menos k, lo único que hago acá matemáticamente es escribirlo así. Menos k menos n. ¿Está? Entonces, recuerden, acá estoy, quédense con esto en la cabeza, ¿no? Estoy tratando, lo voy a escribir acá. Estoy diciendo que h, por ejemplo, de n menos 2, perdón, de 2 menos n, no. Sí, 2 menos n, está bien. Estoy diciendo que es h de menos n menos 2. ¿Está? ¿Por qué hago eso? Porque mirarlo así, eso es lo que está escrito acá a la izquierda. ¿Está? Recuerden, el n acá lo estamos mirando como constante. Ayúdense, voy a achicar un poquito acá. Ayúdense con lo de la derecha. ¿Está? Entonces, supónganse que HK tiene esa pinta. ¿Está? Entonces, me voy a generar un H1 intermedio para entender qué estoy haciendo. ¿Está? Que va a ser H1 es H de menos K, la inversión temporal. O sea que si inversión temporal es dar vuelta el tiempo, ¿no? Entonces, si este era un triángulo así, sigue con el máximo en 0, pero ahora la parte larga queda para la izquierda, ¿no? O sea, un después G.
¿Tá? Entonces, al despejarlo, tengo esta nueva H1. ¿Tá? Entonces, esta H1 es un intermedio nomás para llegar a explicar esto. Entonces, si H de menos K le llamé H1, quiere decir que H2, bueno, perdón, después agarro H2 y retardo H1, n muestras. ¿Tá? O sea que la despejé, me quedó con la parte larga para acá. Y después la corrí en n lugares, entonces el máximo me quedó en n. ¿De acuerdo? ¿Tá? Entonces, estas H1 y H2 en dos pasos, si los combino, dan exactamente esto. O sea, H2 es H1 corrido, o sea, H de K menos N. ¿Sí? Entonces, lo que les estoy diciendo en otras palabras es que esto, escrito así como está, o si quieren, esto, es son dos transformaciones encadenadas. Primero espejar y después retardar la señal. ¿Tá? Entonces, se dice difícil, perdón, se escribe difícil, pero se dice fácil, ¿no? Es eso. ¿Tá? Doy vuelta y lo muevo. ¿Sí? Ténganme un poquito de paciencia y ahora cuando venga el ejemplo, si queda alguna duda, volvemos para atrás. ¿Tá? Bueno, entonces, lo que estoy diciendo con esto es, si quiero construir esto, tengo que reflejar con respecto al origen, espejar, y tengo que desplazarla n muestras para el lugar que toque. ¿Tá? Entonces, y esto es la receta para el cálculo de la convolución. ¿Tá? O sea, asumo n fijo, y para cada n, ¿tá? Construyo la secuencia espejada y trasladada, multiplico las dos secuencias y las sumo. Y eso me da un valor de la salida. Y repito así para todos los n, como si fuera un bucle. ¿Ah? Entonces vamos a hacer eso en la práctica. Bien. ¿Qué les parece que es esa secuencia que está ahí? Esto creo que ya lo vimos, pero... O sea, les estoy dando una secuencia. Voy a achicar un poco. Díganme si se ve. Si no se ve muy chico, ya lo dejo chico y tenemos las dos cosas. Si se lee bien. ¿Ah? Entonces, estoy diciendo que tengo una x de n, que es u de n menos u de n menos n grande. N grande es una constante. ¿Está? ¿Qué les parece que da eso? Ya hicimos algo parecido. O sea, sobreviven los valores de u que están entre n y n. O sea, que te queda, o sea, en una franja de n grande, digamos, porque estás restando de trasladado, me parece. Claro. Y como son infinitos, lo que ocurre es esto, ¿no? La u es así. Arranca en cero. La u de n menos n, supongamos que n grande es positivo, arranca más tarde. Pongamos por acá. ¿Sí? Entonces a lo de arriba le resto lo de abajo. La única parte que sobrevive es la parte antes que n, ¿no? Y acá ya me da 0. Bueno, ¿y qué es eso? No busco nada raro. ¿Cómo le llamamos a eso? Un pulso rectangular, ¿no?
¿no? Se van a confundir todo el tiempo entre el impulso y el pulso. ¿No? Es un pulso rectangular, sube y baja en un periodo corto de tiempo. ¿Está? Bueno, entonces vamos a hacer y acá voy a hacer un caso sencillo. ¿Está? Quiero hacer la convolución de dos señales que son iguales. O sea, esta con sí misma. ¿Está? ¿Está? Entonces ahí tenemos las dos, son igualitas, ¿no? Como le dije, en este caso tomé n igual a 5 para el ejemplo. Bueno, 6 en realidad, ¿no? Está bien, porque si tomo n igual 6 acá, me quedan 5 vivos, ¿no? Bien, bueno, vamos a empezar entonces a hacer el proceso. ¿Está? La X la dejo común. La H la tengo que espejar. O sea que H de menos K es esto, ¿no? La doy vuelta y queda del 1 para atrás. Entonces ahora que ya la tengo espejada, es donde tengo que empezar a calcular para los diferentes n's, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Las voy a poner una arriba de la otra, ¿no? La X siempre queda fija. Y acá lo que estoy viendo es que qué pasa para un n negativo. Entonces, yo tengo que venir acá, agarrar esta. Por ejemplo, si n es menos 3, tengo que agarrar esa y correrla 3 lugares para allá. ¿Ah? Perfecto. Entonces la corro. ¿Ah? Si la corro para atrás, después cuando las multiplique, no hay ningún lugar que las dos sean diferentes de 0. Entonces me da 0. O sea, para todo n negativo me da 0. ¿Sí? ¿Puedes poner de nuevo cómo era H? ¿Sí? H es esto. Son iguales. Ah, eso está. Y H espejada es eso para atrás, ¿no? O sea, que queda acá igual, acá a la derecha. ¿Ah? Ah, y Bueno, esa H invertida es la que vas trasladando según es el según K. el N. Exactamente. Ah, el N. Claro. Ah, ok. Recuerda, como hicimos acá arriba, N fijo, me quedan dos funciones de K que voy a multiplicar. El N chica, ¿no? El tiempo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué ocurre? De alguna manera el proceso que tengo que hacer es agarrar la H trasladada, perdón, espejada, y barrerla todo por arriba de la X, ¿no? Para todos los posibles valores de N. Entonces, imagínenselo como viniendo de la izquierda, moviéndose, y en cada posición multiplico y calculo cuánto da, y así sigo, ¿no? Entonces, está bien, son infinitos valores, pero en realidad, por eso le decía que en la práctica queda un poco más sencilla la cuenta, son infinitos valores, pero desde menos infinito hasta casi 0 son todos ceros, entonces en realidad no tengo que hacer ninguna cuenta. Visualmente puedo darme cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, acá ven ese proceso, ¿no? Si yo pongo este pulsito parado en este, son disjuntos, da 0. Si lo pongo parado en este, lo mismo hasta acá, donde estoy ahora. ¿Sí? Siguiente paso sería moverlo uno para la derecha. ¿No? Entonces, esto va a seguir dando 0 hasta que llegue a n igual 0, ¿no? Ahí ya los dos pulsos, cuando lo moví lo suficiente, se tocan en un valor. Entonces, ahí ya para este n me da 1. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, sigo un poquito. N igual 1. O sea, ahora lo moví otro lugarcito para la derecha. ¿Está? Ahora tengo dos que coinciden. O sea que hago este por este y este por este. Pero los tengo que sumar. O sea que ahora el valor de la convolución me da 2. ¿Está? O sea, independientemente del valor que tomen, digamos, esos puntitos, así por así decirlo, vos contás cuántos tenés, digamos. No. Lo que pasa es que acá es un ejemplo muy sencillo donde valen 1. Ah, ok. Si no sería cualquier otro valor. Claro, es este por este Ta. más este por este. Lo que pasa es que este es de juguete.
No. Multiplico los dos y da lo que tenga que dar. O sea, si esto valieran 10 y 10, acá daría 20. Ok, No cuento, estoy multiplicando. El H lo elegís vos, ¿no? O sea, es como elegir dos números para multiplicar, acá elegís dos funciones que querés hacer la convolución. Claro, o sea, eso es una buena pregunta. Nosotros vamos a oscilar, ¿tá? Es decir, vamos a hablar, cuando empezamos hablando de señales y de clasificamos, en realidad estábamos hablando de funciones, no estábamos hablando de señales. Hablamos de señales cuando a la función le ponemos la interpretación de que acarrea algún tipo de información útil. ¿Tá? Entonces, con la convolución pasa lo mismo. La convolución en realidad es una operación matemática, como la suma. Después que tenga una utilidad para los sistemas, bárbaro. ¿Tá? Pero por un rato vamos a olvidarnos de los sistemas y vamos a hablar de convolución. Entonces, como dice Manuel, agarro una función, otra función y las opero, como se me cante. Sí. ¿Está? No. Eso es lo que vamos a hacer por un rato. Después que entendamos la operación abstracta, así como entendimos las funciones, ahí la vamos a volver a aterrizar a la utilidad para el sistema. ¿Está? Bueno, seguimos. Entonces, lo tengo que mover a un lugar más, ¿no? ¿Qué me va a dar? 3, porque ahora hay 3 que coinciden, ¿no? ¿Está? Entonces, si sigo, va a dar 3, 4, 5, 6. Hasta cuando los 6 coincidan uno con el otro, ¿no? Entonces, claramente es como cuando hacíamos signos o cosas así, ¿no? Por tramos, ¿no? Esto es, para menor que 0, 0. Cuando está entre 0 y 6, una rampita. Y ahora veamos qué pasa si sigo. Si el tren, el pulsito sigue viajando, en n igual 6, ya se me corrió un lugar. Entonces, ay, perdón, mi mouse se adelanta un poco. ¿Tá? Entonces, me pasa que ya no coincide, ¿no? O sea, me coinciden solo 5. Entonces ahora vuelvo a bajar. ¿Tá? Y ahora, si sigo para allá, cuando me salga 1 van a conseguir 4, 3, 2, 1, ¿no? Y voy a quedar así. Y si sigo, ¿qué pasa? Cuando me voy son disjuntos, ya tienen soporte disjunto, entonces ya empieza a dar 0 y sigue dando 0. ¿Tá? Entonces, fíjense que acá esta operación no es como la multiplicación común, ¿no? Cuando yo multiplico punto a punto, de alguna manera me da 0 en la intersección, ¿no? Me da distinto de 0 en la intersección. Acá es diferente, ¿no? Acá, al hacer la convolución de dos rectángulos de largo, dos pulsos rectangulares de largo 6, me quedó de largo 10, o 11 en realidad, porque va de 0 a 10, ¿no? Contando el 0, 11 lugares. O sea que en realidad me quedó de 6 por 2, menos 1, ¿no? O mejor todavía, porque que los pulsos hayan sido iguales fue solo un ejemplo. O sea, me quedó del largo de X más el largo de Y, de H, menos 1. ¿Está? O sea que un efecto secundario de la convolución es que estira, ¿no? Queda más gorda la señal. ¿Está bien? Bueno, ¿quedó claro más o menos el proceso, más allá de lo abstracto del principio? ¿No? Doy vuelta y le empiezo a barrer y ver qué da. ¿Está? De a poquito. No es un proceso del todo fácil, pero es bastante intuitivo. Una vez que se lo ve así. ¿Ah? Bien. Entonces, volviendo a lo que decíamos, ¿no? A la importancia de esta operación, ahora vamos a agregar un nuevo condimento, ¿no? Cuando antes decíamos que X se correspondía con Y, ¿no? Lo decíamos de una manera muy abstracta, ¿no? O
sea, lo que decíamos antes era esto, ¿no? Tengo una X que entra en un sistema, que es una transformación de señales que no teníamos cómo, no sabíamos qué era, no la podíamos caracterizar. ¿Está? Disculpen. Ahora sabemos que en realidad lo que está pasando ahí es que hay una operación que se llama convolución. ¿Está? Entonces, lo vamos a poner así. Adentro de la cajita vamos a poner H. Y eso se va a leer, se va a entender como que la salida se calcula como la convolución de la entrada por la respuesta al impulso del sistema. ¿Está? Y, bueno, acá, como para clarificar la notación, sabemos que la convolución es toda esa expresión, ¿no? Pero en general siempre lo vamos a mirar así, que es mucho más compacto y más cómodo. ¿Está? Entonces, voy a incidir en lo mismo. La salida, la H esta es una cosa del sistema, no depende de la entrada. ¿Está? Es algo que depende de cómo es el sistema. Bien. Entonces, yo insistí bastante con este concepto de que la H caracteriza completamente el sistema. ¿Está? Entonces, si lo caracteriza el sistema, quiere decir que puedo tirar el sistema, quedarme con la H y voy a entender, tengo que poder ver todo lo mismo que viene en el sistema, lo tengo que poder ver en la H. ¿Está? Entonces, en particular, y acá es donde me voy a centrar, significa que si el sistema era lineal, o sea, si yo le metí una suma y él me devolvía la suma de las salidas, bueno, esa propiedad se tiene que ver en la convolución. ¿Tá? Todas las mismas propiedades que yo veía en el sistema las tengo que ver en la convolución. ¿Tá? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Tá? Bueno, esto ya lo dije, en desorden, pero lo dije. ¿Tá? Entonces vamos a empezar a ver algunas propiedades. ¿Tá? Algunas las voy a mostrar acá, las que son sencillas, y otras las vamos a deducir. ¿Tá? Entonces, la primera propiedad que quiero marcar sobre la convolución es que si hago la convolución, y acá de vuelta nos olvidamos momentáneamente del sistema, tengo dos señales. Una señal de x cualquiera y una delta, si hago la convolución da x. O sea que la delta es la identidad de la convolución. ¿Está? Entonces se empieza a volver más interesante la delta. ¿Está? La demostración es bastante fácil porque x convuelta con delta es esta expresión, ¿no? Tengo que sustituir acá. Y ahora, acá tengo que hacer, es una multiplicación de infinitos términos. Pero ahora, esto solo da distinto de 0, ¿no? Cuando lo de adentro es 0, o sea, cuando n es igual a k. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que solo sobrevive el término x sub n k. Entonces me queda esto de x sub n. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante porque ya puedo empezar a usarla de a poco la convolución como una operación normal, donde yo veo esta expresión no voy a tener que ser una integral, una sumatoria. Porque ya sé que es ¿tá? Entonces, en base a eso voy a poder operar así como ustedes operan con la suma, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a hacer una propiedad más y hacemos una pausita. Bueno, entonces, la siguiente propiedad es que la convolución es conmutativa. ¿Tá? O sea, que si agarro dos señales cualesquiera, x por h, y hago h por x, da lo mismo. ¿Tá? Entonces, hagamos la demostración. Todas estas demostraciones son cortadas con la misma tijera. Hay que agarrarla como... Siempre que vos no sabés nada de una operación, no te queda otra que ir a la definición. No tenés de dónde sacar. Entonces acá vamos a poner esto, vamos a poner la expresión, y luego vamos a empezar a operar
hasta lograr que me quede esta otra, ¿no? Eso voy a hacer lo que voy a hacer. ¿Ah? Entonces lo primero que voy a hacer es un cambio de variable. A n menos k le voy a llamar m. O sea que acá me queda una m, y acá me queda, lo pongo ahí, lo aclaro al costado. Ahí. Perdón. Tiene sus limitaciones esto. Bueno, estaba en... perdón. Entonces, si m es igual a n menos k, entonces k es igual, tengo que pasar la k para la izquierda y la m para la derecha, ¿no? Digo, hay muchas maneras de hacerlo, pero... ¿ah? O sea que acá me quedó n menos m. Y fíjense que k, acá la variable de la sumatoria es k. K corre en sentido opuesto a m, ¿no? Tiene un menos. Con lo cual acá esta sumatoria se me da vuelta. ¿Ah? Ahora, en realidad, el orden, las sumatorias no son como los integrales. La suma no tiene orden, no importa si pongo de menos infinito a infinito o de infinito. No cambia el signo como en integral, entonces le puedo dar vuelta. Y de paso, me traje la h para la izquierda, porque esto es una multiplicación común, es conmutativo, y este para la derecha. ¿No? Entonces, si miran esta expresión, eso es una convolución también. ¿Por qué? Y acá es donde volvemos a lo que preguntó hoy Lucía. Miren la expresión de arriba. En la expresión de arriba, acá a la izquierda no hay k. La k es una variable que yo me inventé. Le puedo llamar k o Pedrito. Porque es una variable, es como la variable de integración. ¿No? Es una variable auxiliar. Entonces, ¿qué es lo que importa para que yo identifique en una expresión, como decir, esto sí es una convolución? Bueno, tiene que haber la variable de suma, auxiliar, que tiene que estar en una señal al derecho y en la otra señal al revés. Esa es la clave para darme cuenta que esto es una convolución. Más allá de cómo se llame la variable que use. ¿Tá? Acá pasa lo mismo. ¿No? Tengo la variable auxiliar y la variable auxiliar da vuelta. Entonces, de ahí, incluso por descarte, me doy cuenta que la variable real, digamos, la única que sobrevive es esa. ¿Tá? O sea que esto es una convolución de h por x. ¿Tá? Y con esto demostramos que es conmutativo. Y todas las demostraciones son más o menos así. Jugar con los índices de la sumatoria, hacer esas cosas hasta que queden las cosas. ¿Tá? No es lo importante la demostración. Está bueno hacer ejercicio, pero lo importante es que la convolución es conmutativa. ¿Tá? Aquí está lo de demostrar porque es más o menos lo mismo. Se puede demostrar que la convolución es distributiva también. Es decir, que si hago x con vuelta con una suma de dos h's, es lo mismo que hacer x por la primera h, x por la segunda h, después sumar. ¿No? Entonces, vieron que se comporta parecido un producto con respecto a la suma, ¿no? O sea, es asociativo, asociativo no, conmutativo, distributivo. Me adelanté un poquito. ¿Está? Entonces, acá aparece una cosa importante. Yo dije, hasta ahora mis sistemas eran ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Eso es lo que sabíamos. Ahora dije, no, mis sistemas ahora, en vez de mirarlos a través de la ecuación diferencial, los miro a través de la convolución. Entonces, lo primero que sé es que la convolución me va a mostrar todo lo mismo que me mostraba la ecuación diferencial. Pero una cosa muy interesante que ocurre acá es que además me muestra más cosas. ¿Está? Y esto es una parte del razonamiento matemático que es interesante que ustedes empiecen a adquirir. ¿Está? De alguna manera, si una operación matemática describe algo, ese algo hereda
las propiedades de la operación matemática. ¿Está? Es decir, que si un sistema está descrito por una convolución y la convolución es conmutativa, eso hace que los sistemas sean conmutativos. ¿Y qué quiere decir que un sistema es conmutativo? Pues hasta ahora no lo vimos en la clase pasada en las propiedades de los sistemas. ¿Ah? Entonces vamos a ver esto. Fíjense. Imagínense que tengo dos sistemas conectados en cascada, como vimos en serie, como vimos en la clase pasada. Al primero lo meto por un sistema H1 y después lo meto por un sistema H2. ¿Está? En realidad, si yo le meto una delta, estoy calculando la respuesta al impulso, ¿no? Quiero entender este nuevo sistema. El sistema formado por dos sistemitas chicos. ¿Ah? Le meto la respuesta al impulso. Entonces, ¿cuál es la salida H1? Perdón, ¿cuál es la salida en este punto? H1. En realidad es H1 con vuelta por delta, pero delta es la identidad. Entonces me queda H1. Y cuando meto H1 acá, ¿cuál es la salida? Lo que le meto convuelto por la respuesta del impulso del sistema. O sea que lo que hice, si le dibujara una caja grande alrededor, es que el sistema formado por dos, ¿tá?, es la combinación de... Disculpen. Llegué a la conclusión de que el sistema completo, ¿tá?, formado por dos sistemas, es la combinación de ellos dos. ¿Tá? La convolución de las dos H. ¿Tá? Esa es una primera propiedad muy importante. Ya no tengo que calcular nuevamente la respuesta al impulso del sistema total. Esto es como lo de la resistencia, que les conté varias veces, pero elevado o se llevó a un nivel muy superior. Si esto es una super ecuación diferencial y esto es otra, bárbaro. Será todo lo complicado que quieras, pero si tenés las dos H's, el sistema compuesto es simplemente hacer la convolución de las H. ¿Tá? Entonces, de alguna manera puedo operar con sistemas, es como raro esto. Y también tiene otra consecuencia extra, que es la siguiente. Como la convolución es conmutativa, lo que me dice esto es que da lo mismo que yo ponga el sistema H1 y el H2 en este orden, o ponga el H2 y el H1. ¿Tá? Porque ambos sistemas se van a comportar como un tercer sistema con esta respuesta al impulso. O sea, lo que me dice es que estas tres situaciones son indistinguibles. O tengo un sistema delante del otro, o los doy vuelta, o tengo uno solo con la ecuación combinada del otro. Es lo mismo. ¿Tá? Entonces, esto es, en realidad, en abstracto parece raro, pero es muy natural. Es como que digas, tengo la resistencia de 100 ohm pintada de rojo y la resistencia de 100 ohm pintada de verde. Las doy vuelta, el circuito se comporta igual. Pongo una de 200 violeta y se sigue comportando igual. ¿No? Los tres casos son lo mismo. Entonces, quiero detenerme un poco en esto, porque esto lo descubrí gracias a la convolución. No lo descubrí antes. Yo antes sabía que podía conectar sistemas en serie, pero no sabía qué pasaba si lo daba vuelta. Ahora lo que me dice esto es que si los sistemas son slit, o sea, son lineales inmanentes en el tiempo, los puedo intercambiar y no pasa nada. Y eso va a ser muy potente. De alguna manera, son cosas que ustedes han estado haciendo, por ejemplo, teoría de circuitos, ¿no? Cuando arman un circuito complejo en base a componentes, de vuelta acá me falla un poco el ejemplo porque algunos hicieron Montevideo y otros hicieron la de la licenciatura, pero los que hicieron la licenciatura en la práctica armaron tres circuitos, o no sé cuántas etapas tenía el circuito, pero probablemente hubiera tres por lo menos, y podés analizarlas como sistemas separados y después combinarlas. ¿Ah? Ustedes vieron en teoría de circuitos que la transferencia, ¿no?, era el producto de las tres transferencias. Entonces, eso es una expresión de esto, viene de acá. Digamos, para que fuera digerible en teoría de circuitos, les escondimos todo esto, y como que saltamos derecho al uso. ¿Tá? Fíjense que vamos a llegar a esa conclusión casi la última semana de clase. A eso de que pueden multiplicar las dos transferencias. ¿Tá? Pero lo que me importa es esto.
la convolución tiene todas las mismas propiedades y me deja descubrir algunas más que no me he dado cuenta. No es que no tuvieran las propiedades, me las hace más evidentes.